En lo profundo del libro del Apocalipsis hay un sonido que no puedes ignorar. 7 trompetas sostenidas por 7 ángeles, listas para anunciar cada paso de la cuenta regresiva del juicio de Dios. Prepárate, porque estas son las 7 advertencias bíblicas de lo que está por venir. Estas son las 7 trompetas del Apocalipsis. Primera trompeta. La tierra es golpeada. Cuando el séptimo sello se abre, el cielo se detiene. Durante media hora, un silencio sobrecogedor lo invade todo. Pero ese silencio no es paz, es el preludio del juicio. Los ángeles se preparan, el mundo está a punto de cambiar para siempre. Y de pronto, el primer ángel se adelanta y suena la trompeta. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El juicio ha comenzado. La primera trompeta no golpea a los hombres directamente, sino a la creación misma. Lo primero que Dios formó en el principio, la tierra, la vegetación, la vida, lo primero que sufre. Un tercio de toda la vegetación del planeta es consumida por el fuego. Los árboles, símbolos de estabilidad del tiempo, son arrasados. La tierra, el hogar de los hombres, arde. Pero esta no es la primera vez que Dios lo hace. Ya lo había hecho antes. Fuego y granizo han sido señales bíblicas claras del juicio divino. En Éxodo, Dios envió fuego y granizo sobre Egipto para quebrar el orgullo del faraón. En los días de Sodoma y Gomorra, hizo llover fuego y azufre, destruyendo por completo ciudades que se habían rebelado contra él. Y en Ezequiel 38, el Señor declara que lloverá fuego, granizo y azufre sobre los enemigos de su pueblo. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Lo que vemos en la primera trompeta no es nuevo, pero esta vez no se trata de una sola nación, es la humanidad entera, y no es una plaga temporal, es el juicio final. La naturaleza, creada por Dios para el bien del hombre, es ahora destruida porque el hombre ha corrompido la creación. ¿Por qué castigar la tierra? Porque la humanidad ha transformado la creación en ídolo. Ha reemplazado al Creador por la obra de sus manos. Ha contaminado, ha talado, ha explotado, ha reemplazado la adoración por el saqueo y ahora la tierra gime y arde. Muchos teólogos cristianos ven aquí un acto de misericordia en medio del juicio. Dios no destruye todo, solo una tercera parte, porque todavía hay oportunidad. Las trompetas no son castigos finales, son advertencias, son toques de atención para un mundo que ha dejado de escuchar. Hay quienes interpretan este evento como una manifestación literal, fuego real, granizo visible, vegetación quemada. Otros creen que describe el uso de armas nucleares o tecnologías de destrucción masiva que incendiarían regiones enteras del planeta. Algunos lo relacionan con el colapso de los sistemas económicos que dependen de la explotación sin límites de la Tierra, pero el mensaje es el mismo. La creación está siendo sacudida porque el Creador ha sido rechazado. Y cuando el ecosistema se rompe, no solo llega el hombre, también se quiebra la estabilidad. Se desatan incendios, migraciones, conflictos, y en medio del caos muchos mirarán al cielo con temor, porque el juicio ha comenzado. Segunda trompeta, el mar se convierte en sangre. El primer juicio cayó sobre la tierra, pero ahora el segundo golpe llega al mar. El segundo ángel se adelanta, el cielo retumba, suena la segunda trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Una montaña ardiendo cae desde lo alto. No es un volcán, es algo tan gigantesco, tan abrasador, que consume el mar como si el cielo mismo hubiera lanzado una sentencia al corazón del océano. La descripción es clara. Una masa encendida es arrojada sobre las aguas y lo que sigue es muerte. El mar, símbolo de abundancia y de vida, se convierte en sangre, no por metáfora, sino por consecuencia. La tercera parte de todo ser viviente en el mar muere.
1/3 de los barcos es destruido. El juicio ya no solo afecta a la tierra, ahora se extiende a los océanos, al comercio, a la pesca, a la estabilidad económica. El impacto no es solo ecológico, es global, político, comercial. Jesús ya lo había dicho, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Qué es esta montaña ardiente? ¿Un meteorito? ¿Una bomba? ¿Una imagen simbólica? Muchos teólogos creen que se trata de un evento literal, un cuerpo celeste impactando en el océano, provocando tsunamis, contaminación masiva, destrucción de puertos y rutas marítimas. Otros lo interpretan como una guerra global, explosiones, incendios, armas devastadoras que arrasan los mares. Y hay quienes ven aquí una referencia directa al Éxodo, cuando Moisés tocó las aguas del Nilo y éstas se convirtieron en sangre. Entonces fue un juicio contra Egipto. Ahora es un juicio contra todo el mundo. Pero hay algo que no podemos olvidar. Dios sigue restringiendo su juicio. Solo 1/3 parte es tocada, como si el cielo gritara con voz de trueno. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Los mares han sido contaminados por la codicia del hombre. El plástico ha reemplazado a los peces. El petróleo ha sido derramado más veces de las que se recuerdan. La creación ha sido violada y el juicio ha comenzado. Y con la destrucción del mar llega la parálisis global. El comercio colapsa, las cadenas de suministro se interrumpen, las costas son golpeadas por el caos, la estabilidad internacional se quiebra y aún así muchos seguirán sin arrepentirse. Dios está tocando la trompeta, no por venganza, sino por justicia, porque si el mundo no quiere escuchar su palabra, escuchará su juicio. Tercera trompeta, las aguas se envenenan. La tierra fue golpeada, el mar se tornó en sangre, pero el juicio no se detiene. Los ángeles aún están de pie, las trompetas aún en sus manos, y entonces el tercer ángel se adelanta y suena la trompeta por tercera vez. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Una estrella cae del cielo, pero no es una estrella cualquiera. Su nombre es Ajenjo, amargura, y esta vez no cae sobre la tierra ni sobre el mar, cae sobre las aguas dulces, sobre los ríos, sobre los manantiales, sobre las fuentes de vida que brotan en silencio y sostienen a pueblos, ciudades y naciones. Este juicio es más íntimo, más personal. El mar puede parecer lejano, pero el agua dulce es lo que bebemos, lo que usamos cada día, lo que da vida a los cultivos, a los animales, a nosotros mismos. Y cuando esta estrella cae, el resultado es devastador. Las aguas se envenenan, se tornan amargas, se convierten en ajenjo, y los que beben mueren. Ya no es el ecosistema, es el cuerpo humano. Ya no es la economía, es la vida misma la que está siendo alcanzada. ¿Qué es esta estrella? ¿Un asteroide que impacta sobre zonas de agua dulce? ¿Una bomba biológica? ¿Una señal espiritual? Las interpretaciones son muchas. Algunos creen que se trata de una catástrofe literal, la contaminación de los ríos por químicos, metales pesados o incluso radiación. Otros piensan que es una figura simbólica, una estrella como imagen de un ángel caído, un sistema corrupto, una ideología venenosa que contamina las fuentes de la verdad. Y también hay quienes lo relacionan con desastres provocados por el hombre, vertidos tóxicos, negligencia industrial, codicia empresarial. Pero todos coinciden en algo esencial. El juicio de Dios ha llegado hasta el agua que sostiene la vida. El ajenjo es mencionado en la Biblia como símbolo de amargura, de sufrimiento. Dios lo dijo: he aquí que yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. En el Antiguo Testamento, el ajenjo era consecuencia del pecado,
el castigo reservado para los que se apartaban de sus caminos. Y ahora, en Apocalipsis, el mundo entero bebe de esa copa amarga. Vivimos en una época donde el agua limpia ya no es un privilegio. Muchos ríos están contaminados, muchos lagos envenenados, las reservas subterráneas se agotan y millones mueren cada año por no tener acceso a agua potable. Así que nos sorprende que el juicio de Dios toque este punto, porque el que debía ser fuente de vida, el hombre lo ha convertido en canal de muerte. Y no solo en lo físico, también en lo espiritual. La Biblia habla del agua como símbolo de la palabra de Dios, de la verdad, de la vida eterna. Jesús dijo: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero el mundo ha preferido otras fuentes, aguas contaminadas por filosofías huecas, por mentiras disfrazadas de sabiduría, por ídolos modernos. Y ahora Dios permite que las aguas se vuelvan veneno. Muchos teólogos coinciden: este juicio no es solo físico, es también espiritual. La gente muere no solo porque el agua esté contaminada, sino porque han rechazado la fuente verdadera, y ahora todo lo que beben los mata. Y aún así sigue siendo solo una tercera parte. Todavía hay tiempo. Cuarta trompeta. El cielo se oscurece. La tierra ha sido herida. El mar se ha teñido de sangre. Las aguas dulces han sido envenenadas. Pero el juicio no ha terminado. Los ángeles aún permanecen en pie. El mundo aún no ha despertado. Y entonces el cuarto ángel se adelanta y suena la trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Ahora no es la tierra, ni el mar, ni los ríos. Ahora es el cielo el que se oscurece. La luz que gobernaba el día es herida. La luna que alumbra la noche se apaga. Las estrellas que guían los cielos se extinguen. Dios toca la creación más elevada, los astros, el orden del tiempo, la medida de los días. El sol se oscurece en una tercera parte. Ya no brilla como antes, ya no calienta igual. La luna y las estrellas pierden su resplandor. La noche se vuelve más densa, el día más frío, y una tercera parte del tiempo entra en sombra. La humanidad se queda sin su reloj natural. Los ciclos se alteran, el clima se trastorna, las estructuras se confunden, la agricultura se resiente, el cuerpo humano se desajusta y la confusión se apodera del mundo. En Génesis capítulo 1, Dios creó las estrellas para que gobernaran el tiempo, para que fueran señales para las estaciones, los días y los años. Ahora esas señales han sido interrumpidas. Lo que una vez fue símbolo de orden, ahora anuncia el caos. Y este no es el primer juicio de oscuridad en la historia. En Éxodo, Dios envió tinieblas sobre Egipto, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra durante 3 días. Nadie podía ver a su prójimo, ni levantarse de su lugar. Y en la cruz, el día en que Cristo fue crucificado, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. La oscuridad en la Biblia siempre ha sido símbolo del juicio, pero también del abandono, de la ausencia. Y esta vez el mundo entero entra en penumbra. Pero entonces algo más sucede. Juan levanta la vista y en medio del cielo aparece una figura solitaria. Un águila, volando sola, majestuosa, suspendida sobre el abismo del mundo, y en lo alto proclama con voz potente: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Ese triple ay no es una repetición, es un aviso, un aumento en la intensidad del juicio. Pero las primeras 4 trompetas golpearon la creación: tierra, mar, aguas dulces y cielo. Pero lo que viene ahora tocará directamente al ser humano. El águila vuela como mensajera de Dios, y su voz no es una amenaza vacía, es una sentencia divina. Lo que viene será peor, más profundo,
más personal. Los sabios de este mundo levantarán la mirada, buscarán explicaciones científicas, hablarán de eclipses, de polvo atmosférico, de fenómenos solares, pero los que tienen ojos espirituales sabrán lo que está sucediendo. El Creador está apagando su reloj y la humanidad, en lugar de clamar por luz, seguirá amando sus sombras. El profeta Amós lo dijo siglos antes: «Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día? Será de tinieblas y no de luz». La cuarta trompeta no destruye, pero desorienta, y en esa confusión muchos se perderán, porque cuando el hombre pierde la luz, pierde también el rumbo. Quinta trompeta, el abismo se abre. El cielo ya no alumbra como antes. La tierra está herida. El mar contaminado y el aire huele a juicio. Mientras el mundo aún intenta entender lo que ha pasado, el quinto ángel se adelanta, levanta la trompeta, y cuando el sonido resuena, se abre una puerta que jamás debió ser abierta. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Una estrella cae, pero no es un cuerpo celeste. En el lenguaje bíblico, las estrellas también representan seres espirituales. No es la primera vez. Jesús dijo: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Y aquí también se trata de un ángel caído, un portador del juicio, un ser que recibe la llave del abismo. Y cuando esa llave gira, cuando esa puerta se abre, el mundo cambia para siempre. Desde lo profundo asciende un humo espeso, oscuro como un gran horno, un humo que cubre el aire, que ciega el cielo. Ya no es solo oscuridad externa, es oscuridad interior, espiritual, pero lo más aterrador viene después. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Estas no son langostas comunes, no buscan plantas, no destruyen cosechas, destruyen almas, persiguen a los no sellados por Dios. Pero aún en medio del juicio, Dios limita su alcance, no ataca a los que le pertenecen. Durante 5 meses, estas criaturas atormentan a la humanidad, no matan, pero torturan. Y el sufrimiento será tan intenso que los hombres desearán morir, pero la muerte no llegará. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. La desesperación se apodera de los corazones, las mentes colapsan, la tierra entera se convierte en un campo de tormento. Y el apóstol Juan, testigo del juicio, nos revela el aspecto de estas criaturas. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus rostros eran como rostros humanos, su cabello como cabello de mujer, sus dientes como de león, sus corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas como estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Es una imagen aterradora, pero profundamente simbólica. Estas no son langostas normales, no vienen de la creación de Dios, vienen del abismo, de lo más profundo del juicio. Tienen rostros humanos, dientes como leones, cabellos como de mujer, corazas de hierro, y sus alas suenan como ejércitos en marcha. Pero lo más perturbador es quien las lidera, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, el destructor. El ángel del abismo no es una figura simbólica, es un ser real, un líder, un comandante, un ángel oscuro. En el Antiguo Testamento, Abadón aparece como lugar de perdición, vinculado a la muerte, al juicio, al castigo eterno, pero en el Apocalipsis es más que un lugar, es un ser, un jefe del abismo. ¿Es Satanás? ¿Es un ángel caído específico?
La Biblia no lo identifica con claridad, pero sí nos revela su naturaleza. Es un agente de destrucción y actúa por permiso divino, porque Dios no ha perdido el control. Este juicio no es caos desatado, es un juicio medido, permitido, con propósito. Y aún así hay misericordia, porque solo aquellos que no tienen el sello de Dios serán atacados. Los suyos están protegidos. Sexta trompeta, guerra y exterminio. El abismo se abrió, y del humo surgió tormento, pero ni aún así el mundo se volvió a su creador. 5 trompetas han sonado, la tierra sangra, el mar ruge, el cielo se oscurece, el abismo se ha abierto, y la humanidad sigue sin arrepentirse. Entonces suena la sexta trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. No es una orden de la tierra, es una voz que señala desde el altar de oro, el mismo altar donde antes se ofrecía incienso con las oraciones de los santos. Ahora, desde este altar santo se desata el juicio, y esa voz ordena liberar a 4 seres que no deberían estar sueltos, 4 ángeles caídos, encadenados junto al río Éufrates. Pero ahora el juicio ha llegado, y su prisión llega a su fin. El texto es preciso. Están atados junto al Éufrates, el límite oriental del territorio prometido a Israel. Ese mismo río fue frontera de imperios que oprimieron al pueblo de Dios: el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio persa. Y según el profeta Zacarías, el Éufrates será frontera del conflicto final. Y cuando estos 4 ángeles son liberados, empieza el horror. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Nada es casualidad. Estos juicios no son improvisaciones. Son citas marcadas en el reloj eterno de Dios. La quinta trompeta trajo tormento, la sexta, exterminio, y el número del ejército de los jinetes era 200 millones. Y oí su número, un ejército de 200 millones, una cifra imposible de imaginar en tiempos del apóstol Juan, más que todos los soldados que han marchado en todas las guerras del mundo. Es un ejército humano, una fuerza demoníaca, una combinación de ambos. El texto no lo aclara del todo, pero sí nos describe su aspecto con una intensidad sobrecogedora. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Fuego, humo, azufre. Lo mismo que cayó sobre Sodoma y Gomorra, ahora cae sobre la humanidad entera. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Una tercera parte. Miles de millones de vidas. Un juicio global. ¿Qué representa este ejército? Algunos teólogos lo interpretan literalmente. Una guerra futura, tal vez nuclear. Una tercera guerra mundial dirigida desde regiones como Irak, Siria o Irán, las tierras del antiguo Éufrates. Otros lo ven como una manifestación espiritual, una invasión demoníaca tolerada por Dios, un despliegue de ideologías violentas, un sistema de persecución contra la fe. En cualquiera de los casos, el resultado es el mismo. La muerte avanza y el mundo se quiebra. Pero lo más estremecedor no es la destrucción, es la reacción del corazón humano. Y los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ni aún así se arrepintieron. Siguieron adorando a los demonios, siguiendo la mentira, abrazando el pecado. Las hechicerías implican brujería, sí, pero también la manipulación espiritual, dependencia mental, corrupción de la verdad. La fornicación no es solo física, es adulterio espiritual,
infidelidad al Creador. Los hurtos y homicidios no son simples crímenes, son rebeliones contra el orden divino. Ya lo había anunciado el profeta Jeremías. ¿Se avergüenza mi pueblo de haber hecho abominación? Ciertamente no se ha avergonzado, ni aún sabe tener vergüenza. Dios no envía juicio por crueldad, envía juicio para quebrar el orgullo del hombre, para que vuelva a él. Pero el corazón endurecido ni al castigo responde. Isaías lo profetizó. El corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado los ojos. Dios no juzga porque odia, juzga porque advirtió, esperó, amó y no fue escuchado. Y entonces debe restaurar. El ejército infernal ha sido desatado, la sangre ha corrido, el juicio ha herido tierra, mar, cielo, agua y alma. Y aún queda una trompeta más, la última. Pero justo cuando esperamos el estruendo final, Dios hace una pausa, un silencio cargado de sentido. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Un ángel majestuoso desciende, con un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Es el dominio total, el juicio universal. Y entonces levanta su mano al cielo y jura: el tiempo no será más. La cuenta regresiva se ha agotado. El reloj profético está llegando a su fin. Y en los días del séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará. La redención final está por revelarse, pero antes, Juan debe hacer algo inesperado. Ve y toma el librito y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y Juan obedece, y lo que en su boca es dulce, en su interior se vuelve amargo. Es el mensaje de Dios. La palabra es dulce cuando se recibe, pero amarga cuando revela su juicio. Como Ezequiel, como Jeremías, Juan siente el peso de una revelación que salva y confronta. Y entonces se le da la orden: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él, pero el patio que esté afuera, déjalo aparte. Aquí aparece un símbolo profundo: el templo. Algunos creen que es el templo reconstruido de Jerusalén, otros lo interpretan como símbolo de la iglesia verdadera, el pueblo fiel. Sea cual sea la visión, el mensaje es claro: Dios está protegiendo a los que verdaderamente le adoran. Él mide, Él cuida, Él separa lo santo de lo profano. Pero entonces aparecen ellos, los 2 testigos, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Vestidos de cilicio, símbolo de duelo, de arrepentimiento, de juicio. Y durante 1260 días estos testigos hablarán con poder. No se nos dice exactamente quiénes son, pero eso no es lo más importante. Lo que importa es lo que representan: la voz profética de Dios en medio del caos. Tienen autoridad para cerrar los cielos, para convertir las aguas en sangre, para herir la tierra con plagas. Son la conciencia que el mundo quiere silenciar, pero no pueden ser tocados hasta que su testimonio se complete. Y entonces la bestia que sube del abismo los enfrenta y los mata. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, y los que moran en la tierra se regocijarán por ello. El mundo celebra su muerte, como si matar a los mensajeros fuera callar el mensaje, como si destruir la verdad pudiera darles paz. Intercambian regalos, se felicitan. Una falsa Navidad sobre cuerpos proféticos. Pero Dios tiene la última palabra, y después de 3 días y medio, el espíritu de vida entra en ellos, y se levantan, delante de todos, delante de los que se burlaron, delante de los que celebraron, delante del mundo entero, y suben al cielo en una nube. El testimonio de Dios no puede ser sepultado. Entonces, un gran terremoto sacude la ciudad. Mueren 7000 personas, y por primera vez el mundo teme y da gloria a Dios. Un rayo de esperanza se abre en medio del juicio, una rendija de arrepentimiento. Dios
aún ofrece redención. Mientras haya voz profética, mientras el testimonio no haya sido silenciado, todavía hay esperanza. Séptima trompeta. El reino de Cristo se manifiesta. 6 trompetas han sonado. La tierra ha sangrado. El mar ha sido contaminado. El cielo ha oscurecido. El abismo se ha abierto. Y aún así, la humanidad se resiste a doblar la rodilla. Pero Dios ha medido su tiempo. Ha levantado testigos. Y ahora llega el final. El séptimo ángel se adelanta. Levanta su trompeta. Y esta vez ya no hay juicio. Hay proclamación. El séptimo ángel tocó la campana. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Desde el Génesis hasta aquí, la historia ha estado marcada por la rebelión, pero ahora Dios reclama lo que siempre le perteneció. No es una advertencia, es una declaración eterna. El mundo que durante siglos fue gobernado por reinos humanos, por imperios arrogantes, por potestades espirituales rebeldes, ahora pertenece al Cordero. El mismo que fue despreciado, ahora es proclamado Rey de Reyes y Señor de los Señores. Esto cumple las promesas proféticas. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y el reino y el dominio serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Cumple también la oración que Cristo enseñó: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No es que Cristo comenzará a reinar algún día, es que el dominio ha sido transferido. Lo que estaba en manos del mundo ahora es de Él, y los cielos responden. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Ellos representan a los redimidos de todas las épocas, y al ver que el reino ha llegado, se postran en adoración. Te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Este es el lenguaje de la consumación. Dios ha tomado lo que siempre fue suyo. El juicio ha comenzado y ahora comienza el reino eterno de Cristo. Ya no hay más esperas, ya no hay más usurpación. El poder absoluto ya no está en manos del hombre. El trono no tiembla, el reino ha comenzado. Y entonces la tierra responde. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El arca del pacto, símbolo de la alianza eterna entre Dios y su pueblo, ya no está oculta, ahora está a la vista, porque lo que fue prometido se ha cumplido. El juicio ha terminado, el Cordero reina y el reino de Dios ha comenzado para siempre. Y entonces Juan ve algo que ningún profeta había visto antes. El templo celeste se abre. Ya no hay velo, ya no hay separación. Y lo que aparece ante sus ojos es el arca del pacto, el símbolo de la alianza eterna entre Dios y su pueblo. El mismo arca que en el Antiguo Testamento estaba escondida tras el velo. El mismo arca que solo el sumo sacerdote podía ver una vez al año. Ahora está expuesta, visible, abierta, sin barreras. Dios está revelando su gloria, su justicia y el cumplimiento definitivo de su promesa. El arca está allí, no en un templo humano, sino en el cielo, no como símbolo, sino como evidencia de que el pacto ha sido cumplido. Pero la séptima trompeta no solo anuncia la victoria, también marca el inicio del juicio final. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aquí se revela la doble cara del regreso de Cristo: recompensa para los que temen, juicio para los que lo han rechazado, porque el reino no es solo gloria, es también justicia. La cruz que ofrecía gracia ahora se convierte en trono de juicio. La séptima trompeta no anuncia el fin de una historia,
anuncia el principio de la eternidad. Ya no habrá más espera, ni más injusticia, ni más dolor sin redención, porque el Cordero ha tomado su trono, el Rey ha regresado, su nombre es Jesucristo, y su reino no tendrá fin. Los misterios del cielo no son cuentos, son llamados a despertar el alma. Si esto tocó tu espíritu, suscríbete, comparte la revelación y cuéntame qué te sorprendió o con qué verdad te quedas. Nos vemos en el próximo Enigma de Misterios Sagrados, donde lo eterno se revela.